Bueno, estamos aquí en otro podcast rudimentario. La mosca se ha posado y en esta ocasión tengo como invitada a Fernandita Martínez. Y Páramo, pero Páramo ahorita se tuvo que ir y ahorita va a venir, pero tiene algo que hacer y como Fernanda tiene su tiempo muy apretado, pues va a estar aquí un ratito. Nos vamos a relevar. Ok, y pues más o menos quería ver si podíamos hablar sobre estos pedos como que conspiranoicos, que como que ha estado empezando a nublar la conciencia de la gente de esto de que la Tierra es plana o que jamás fuimos a la Luna y empiezan a contar un chingo de tonterías como que para estar redundando una cantidad estúpida de contexto histórico y bueno, pues ya dejo de hablar y ¿tú qué piensas de esto? Bueno, pues es justo a lo que quiero dedicarme, a desmentir estas cosas pues no teorías conspiranoicas como tal, pero sí algo que tiene mucho que ver, pues la desinformación que viene con esas teorías. Y es algo muy complejo, porque se trata de algo que genera la misma, digamos, población del mundo, la misma sociedad que se arma con todo esto de la globalización y eso, pues sí potencializa mucho este tipo de rumores, como de lo que es mi próximo reportaje, que es de la influenza H1N1 en México, que hubo muchos rumores debido a que no se informaba de manera contundente o muy rigurosa, y porque ponían a México en el centro cuando pasó todo esto. Entonces, en nuestro país por lo menos sí se vivió algo muy feo en cuanto a ambiente anímico entre las personas. En la capital, porque pues aquí es donde yo estaba, donde vivía, pero no sé si en otros estados también. A lo mejor en otros estados era un poco más de dejarlo de lado y de tirar de locos al gobierno y a todos lados. Entonces, creo que por ahí empieza por algún tipo de información mal dada. También lo de la luna, pues como alguien no puede estar en la luna, una persona de a pie, o sea, literalmente en la luna. Porque solo unos pocos privilegiados tuvieron la oportunidad de ser seleccionados para ir a la luna. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo le puedes creer a esa gente que no conoces y que estuvo ahí, pero tú desde tu televisor, pues nada más veías una pequeña parte de eso y pues te limita mucho la percepción? Sí, se empezó a debatir mucho de que pues que en el video no se veían estrellas, o de que la bandera se ondeaba y no debería de ondear, Sí, exacto. o cómo era posible que el ser humano, como que el ser humano siempre se bajonea y piensa que es menos capaz de lo que cree, o sea, desde las pirámides que creen que los hicieron los extraterrestres hasta su capacidad de llegar a la luna. Y luego dicen, ¿por qué si fuimos a la luna, por qué ya no volvemos tanto como antes? Creo que eso era por cuestiones económicas, ¿no? Era Sí. porque le salía muy caro al gobierno estadounidense, que eran los que creo que tenían el mejor programa, ¿no? La NASA. Pues O había otras, bueno, estaba en la Unión Soviética, ajá, ¿no? la Unión Soviética, pues por eso mismo, porque se le daba mucho auge a la carrera espacial. Entonces, Fue más por propaganda, ¿no? ahora es más como, por ejemplo, temas de hidrocarburos. Ahora están empezando con lo del fracking, con el tema del petróleo y de las nuevas formas de conseguir combustible para la vida cotidiana. Hay gente que cree que la nueva forma de conseguir petróleo pues es como una forma de, ¿cómo le dicen? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Ajá, y pues sí tiene muchas desventajas, pero no se trata tampoco de generar como pánico y todas esas cosas, como lo que decías de la luna. O sea, sí, a lo mejor fue inventado, pero ¿qué tiene que haya sido? O sea, si lo hicieron con una bandera que ondeaba, o si fue, no sé, una conspiración del gobierno, lo que quieran, pero hay muchas personas que lo malinforman y entonces empiezan a generar pánico con que no, pues es que eso lo hicieron para ocultar, no sé, una matanza, un genocidio, algo así. Entonces, generas este pánico
que es lo que le llega a mucha gente y mucha gente lo va compartiendo con sus familiares o de boca en boca y se hacen como una especie de leyendas de la actualidad. Entonces dices, pues eso sí repercute en la realidad, en lo que sí es cierto, y es algo que no se platica como crítico, o sea, no lo critican y nada más lo andan difundiendo. Entonces creo que eso sí genera mucha controversia y sobre todo a los científicos les afecta mucho. Hay de hecho como conferencias de científicos y de divulgadores de la ciencia. ¿Cómo cuáles? Hay una conferencia de la Reunión Mundial de Científicos, en YouTube la pueden ver. Se trata de gente que está en contra de este tipo de mitos, porque pues le dan pauta a gente como Donald Trump de decir que la Tierra, que no hay calentamiento global o que la Tierra no es redonda, cosas así. Entonces ahí sí te dan como Páramo me está preguntando si la Tierra es redonda. No sé, Páramo, no sé. Sí, acaba de llegar Páramo. ¿No sabes si la Tierra es redonda? ¿Tú qué opinas, Páramo? Sí. Yo opino que estabas muy emocionada dando tu discurso y ya Pues sí. ya te saqué de control. Pero no, lo que estabas diciendo es interesante, sigue diciéndolo. Bueno, también, no sé si ya lo mencioné, pero sí tiene mucho que ver con la forma en que está armada nuestra sociedad. También veo de que vertical. mucho de la investigación, bueno, el periodismo científico tampoco es que sea muy común. Creo que tampoco es ayudado, ¿verdad? Como que luego veo en los periódicos que solo les dedican con suerte una página y ahí nada más, y a lo mejor es curiosidad. Pues esta semana estuvo lo del chino el japonés que se compró todos los boletos para ir a la luna. Eso fue lo más relevante que vi de la ciencia esta semana en la jornada, y solo dedicaron una hoja de papel. Y mucho de lo que manejan el periodismo científico nada más es a nivel de como de cosas curiosas o de cosas chistosas o de cosas raras, y se maneja completamente descontextualizado y sin un sentido real de lo que es el periodismo y de qué es la comunicación. Sí, todo ronda en torno al capital del medio o de capital de, por ejemplo, hay muchas notas que a mí me dan mucho coraje leer, que se tratan de este personaje Elon Musk, que a mí no me parece un científico, un conspiranoico, es un empresario, ¿no? Ajá, es un empresario y es una figura ahí en Twitter, pero me cae muy mal porque se lleva casi siempre las notas principales cuando tuitea algo nada más. Entonces son notas que a lo mejor ni siquiera tiene que pagar, pero le dan promoción a su marca. Y entonces es muy tedioso ver ese tipo de cosas que rondan nada más por el dinero y por ese tipo y para alimentar el miedo poder, y la paranoia de la gente. Que además, aunque el reportero lo quiera enfocar a otros aspectos, a lo mejor a criticar lo mismo de que Elon Musk no es una figura de la ciencia, sino de las empresas. Es más bien como, o sea, te cambian en las mismas editoriales, como, o sea, los editores, los periódicos, los medios, te cambian el tema para que no le pegue tanto o sea, el lector, que no le haga tanto ruido que estén hablando de los coches, ¿no? De las marcas que ya tienen muy presentes y muy arraigadas. Entonces, es una presión más, según yo, es una presión un poco más social que de los mismos medios, por más independientes que quieran hacer. Además, Musk es un poco la idea de que los ricos son los que te salvan. Porque como los ricos son mejores dan la idea de que los ricos son mejores y los ricos son especiales, y hay ricos buenos que entonces quieren salvar a la humanidad, conquistando los planetas y tonterías así. O sea, no la tontería de conquistar los planetas, sino la tontería de, como somos ricos, vamos a hacer otro planeta y otra tierra para que ya no esté tan fea como esta. Vamos a limpiar todos los coches. O sea, no irse al fondo, no atacar la idea del transporte privado en las ciudades, sino, entonces que ya la gente no tenga coches de gasolina, sino tenga coches eléctricos, que yo les voy a vender, por cierto. Sí, exactamente. Y cambian completamente el discurso de otros
que sí son científicos. A lo mejor también se vuelven figuras mediáticas como Hawking, que dijo que la Tierra ya no iba a ser habitable. Entonces lo cambian y dicen, no, pues es que sí dijo esto, pero yo tengo la solución, aquí está, se las vendo muy cara, ya cómprenla. Entonces, no está, o sea, es como... Exacto, así se escucha. Entonces, como ya, además ya se murió Hawking, entonces ya pueden hacer lo que quieran con sus... Ahora ya su imagen ya lo asimiló la cultura pop para decir de que dijo tantas pinches frases y que jamás mencionó. Sí, como Einstein. Como Einstein, que ya Einstein dijo cualquier cosa. Ay, sí, de que Einstein que era un niño incomprendido, que tenía malas calificaciones y al final era un genio. Ajá. Y ahora, si eres incomprendido, tienes calificaciones horribles o eres medio tonto. Entonces, yo soy Einstein. Sí. Ay, Sí. sí, además de que los genios están algo, no sé, ni siquiera creo que existan los genios. Siento que es algo armado. Es un mito ¿No urbano. crees en nada, Fer? No, ¿En nada? ¿Cree en la ciencia, más o menos? creo en la ciencia. No, tampoco, no sé, no ¿En qué creo crees? que crea en algo. No creo que crea en algo. ¿Tú en qué crees, para mí? No, tú. Ah, sí, chistosa. No sé, en átomos, algo. Sí, no pero sé. los átomos no se llaman átomos, ¿qué son? Sí, no algo sé. que le bautizamos sí, como sí, páramo, sí, creo en como algo. átomos. Sí, como sé. Sí creo en algo, tiene mucho que ver, sí. Se llama principio antropogénico. ¿Antropogénico, antropológico? No sé. No, sí, antropogénico. Y o sea, es una teoría física que usan para explicar lo que la física no puede explicar, como un tipo de La física no puede explicar. casualidad. Entonces, es como espiritual. Causalidad. No, o sea, las cosas que la física no alcanza a comprender y Pero- las echan al archivo así muerto y dicen, Pero es que eso pues ya". también, perdón, pero se me hace también una idea un poco rara. Pues la física explica los fenómenos físicos, no puede explicar los fenómenos sociales y eso no quiere decir que la física no sirva. No, o sea, no tanto como los que entran en el terreno de lo social, sino lo que entra en el terreno de la física. A ver, ¿cómo qué? Y todavía no lo alcanzan a comprender. Como las teorías estas subatómicas de lo cuántico y A ver. que todavía no se pueden explorar por ciertos motivos A ver. de economía. ¿La o de- física puede explicar la gravitación? Ajá, No puede, hay cosas que... no puede explicar la gravitación, no sabe qué es la gravitación y eso no quiere decir que la haya desechado. No, porque eso no, o sea, sí, eso lo explica otra Nadie otra lo fracción. explica, no se puede explicar, ahorita no se puede explicar la gravitación. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo meten en una Se investigación? sigue investigando porque sabes Pues ahí está. Hasta que los Entonces, paradigmas por fin concuerden. ¿qué haces? sabes que existe, sabes que tiene unos efectos y investigas por qué son esos efectos. La ciencia no es que te dé todas las respuestas, no tiene todas las respuestas, sino es una forma de buscar respuestas y buscar preguntas también. Y entonces hay una parte de eso, porque sí lo Ya tienes me que conmovió. mencionar, no lo pueden, o sea, como científicos no pueden omitir que hay cosas que no saben. Pues sí. Entonces, más bien los que Pero solamente son físicos Ajá. lo llaman así, principio antropogénico. O sea, pero solamente en las películas chafas de ciencia ficción chafa se espera que los científicos puedan explicar todo. Bueno, Claro. para que sean los que explican, por tal razón pueden hacer esto. Y así, ya. Oye, eso también lo usan hace rato, antes de que empezara el podcast, estábamos hablando de Aniquilación, una Ajá. película de Netflix, y eso Ay, también lo usa mucho, ¿verdad? Solo pone a la científica y a una física, nada más para que las dos únicas frases que digo se digan para explicar alguna cosa. Sí. O no podemos explicar esto porque no sabes, no fuiste ese día a clases o
Ahí está mutando. Chance. Está muy Pero pues tanto, también diablos. les pasa, o sea, Pues sí, pero no, es hay que científicos la que idea no de son los tan cien- capaces. Pues no. Pues Entonces, claro. no puedes tratar de que la ciencia explique todo. No, Por eso no, tampoco creo pero- en la ciencia al 100%. Pero lo que pasa es que luego la ciencia está hecha no para dar respuestas, está hecha para ganar dinero. La ciencia al servicio Claro. del capital está hecha para ganar dinero. Los científicos que inventaron el napalm, pues estaban en la industria bélica, querían hacer una gasolina que quemara más a la gente. El que inventó el que inventó el gas, en la Primera Guerra Mundial, el que inventó el gas mostaza, creo que luego hizo otras investigaciones que le valieron el Nobel. Sí. Pues al Nobel mismo El que mismo inventó. Nobel, ajá. El Nobel Que hacía, de hecho fue- hacía explosivos, hacía Y de hecho, dinamita. usaron o en sea, la se guerra. volvió premio, o sea, se volvió creador del premio Nobel por una noticia falsa. Porque a él lo pusieron en una noticia falsa de que se había muerto. Entonces, para tener un legado, Ah, sí, de que le habían como dicho que, todo el mundo, de según hecho, qué esto, horrible persona ajá, porque creó un según él, explosivo. ¿no? Según él recapacitó y dijo, no, pues quiero tener un legado ya que me vi muerto, entonces, pues vi quiero, muerto. pues voy a crear esto que se quede para la eternidad. Y además el tipo era como genocida, así, bien sádico, no sé. Era el cómo siglo sea. XIX. Entonces, ajá, bueno, sí, todos Victoriano, eran sí, adictos los- a la guerra. los- Entonces, La esclavitud es ay, qué normal. horror. Pero pues fue por una noticia falsa que crearon el premio Nobel. Órale. Oye, pero a ver, Uy, pero entonces estábamos viendo lo de la ciencia. ¿De qué estamos hablando ahora? estábamos hablando. que llegué de tarde. teorías de conspiración. Habían empezado. Me ibas a relevar para más o menos. No, Sí, ¿qué hora es? Ya no sé, no, Una- tu celular no tiene 12:22, la hora. faltan 8 minutos para que te está vayas. bien. Me dicen la hora. Sí, que porque tiene no que sé. irse a hacer algo. ¿O un programa que le importa más que el podcast? Es la casa grande. ¿Te importa más? O sea, nosotros somos tu diversión en cuanto... Pues sí. Además me avisaron hace 2 días. Hace 2 días. No tuve tiempo para No tiene capacitarme. su agenda. Para... Vamos, pero dices, ahorita te acaba de salir natural porque era un tema que ya conocías y Pues ya sí. querías hablar de eso aparte. Sí, vengo Dime, ¿con quién puedes preparada. hablar de esto? ¿Oíste nuestro podcast pasado? No. Ahí está, no me dio tiempo. Solo nos pusimos a hablar de ciencia ficción y un poquito de videojuegos. Pero al final, la conclusión del podcast estaba buena porque empezamos a hablar de por qué hay que leer ciencia ficción. Sí. ¿A ti te Vaya. gusta la ciencia ficción? Sí, mucho. ¿Y por qué no estuviste en nuestro taller de ciencia Sí ficción? estuve, pero Porque no solo podía. estuvo, pero no escribías nada. No escribía nada. Pero saqué buenas ideas, ¿eh? O sea, la verdad, sí me puse a pensar en escribir. ¿Qué opinas en de la serio. ciencia ficción? Opino que es una buena forma de decir abrir algo más. los paradigmas. Como nos explicó Páramo alguna No, vez. ya no lo explico. Nos explicaste los paradigmas de ciencia. Bueno, ok. El paradigma es una algo buena que se forma. vende. O sea, creo que sí es algo que, Sagún. deja la polarización ¿sabes? El típico científico nerd. Que, o sea, no sé, es muy complejo, pero yo siento que es algo muy lindo, muy, no sé, muy loable. ¿Crees que seamos nerds nosotros, Roberto? Pues sí. ¿Y Fernanda crees que sea nerd? Pues fijo que sí. Digo que sí, porque tengo sea, un sí. programa que habla de eso, De así eso, que más ajá. o menos. ¿Cómo se llama tu programa? Se llama Geektopolis, aunque yo no le quería poner así. Geektopolis. ¿Dónde lo pueden oír? Ay, no sé, en todos lados. Facebook y Radio Septien. Pues dale, dile dónde también para que... Sí, Bueno, está promocionate. bien. No, Escúchenlo en Radio Septien todos los jueves a las 12:30, aunque yo no llegue. ¿Y queda grabado? ¿Y queda grabado? ¿Queda grabado? ¿Lo pueden buscar después no, o ya? no, es efímero, bueno, Se evapora. se evapora. Lo bueno es que... No, no es cierto, no tenemos ganas de dejarlo ahí grabado. No tenemos ganas de hacerle como todos los demás equipos Ajá, que es ponen muy su pesado. celular con su necesitas trípode. Ay, aquí mucha- estamos en vivo y lo vamos a grabar para que la gente Mucho nos vea. temple, sí, no. Ay. Nosotros sí lo hacemos porque nosotros no tenemos restricciones. Somos un canal libre y Exactamente. abierto a decir cosas que luego nos podemos arrepentir. Pues nada más, yo lo hago porque quiero hablar de estas cosas Y o nos sea, podemos arrepentir y ya te convencimos de que no había que editarlo. No, Espacino no vino hoy, ¿verdad?
No, tiene que hacer otra cosa. Hmm. Más o menos. Ah, ok. Así anda medio así. Ah, ok. Y luego ya no sé de qué hablarles. Bueno, empecemos por la teoría de los vidrios rotos. ¿Cuál es la teoría de los vidrios rotos? Pues es una cosa, según es de criminalística. Sí, porque criminología no. ¿O sí? No sé, oye. Bueno, tiene que ver con esas dos disciplinas. No sé por qué no se han hecho ya una norma, ya una ley científica, pero es una cosa que salió en los 80s de un estudio donde ponían como un barrio de Estados Unidos, no me acuerdo bien de qué lugar de Estados Unidos, pero estudiaron que la gente que pasaba por ese barrio y veía ventanas rotas, como que le daba por cometer más crímenes. Ay, qué inseguro debe de verse solo porque tiene ventanas rotas. Sí, está muy raro. Y pues a veces hasta de repente rompían las ventanas. O sea, de repente parecían ventanas que no estaban rotas antes y de repente ya estaban rotas, ¿no? Las encontraban mutiladas y había más cosas, pues sí, fuera de la ley, ¿no? Grafitis, basura tirada. Uy, Y qué pues intenso. Cadáveres. Cadáveres. era fuera ¿Sangre? de lo aceptado políticamente correcto y así. Entonces, lo compararon con otro momento en el que en esa misma localidad había una calle que no tenía las ventanas rotas, ni tenía nada feo, y la mantuvieron así, como, pues con lo que dicen mantenimiento, que se viera, pues, como una calle presentable. Y entonces la gente dejaba de hacer pues cosas así como vandalísticas y ya. O sea, solo todo por unas ventanas rotas. O sea, es como que la gente construyó a través de esas ventanas rotas todo el contexto que... Sí, por los mismos complejos que ya traen, de que pues un lugar con ventanas rotas dices, pues nadie cuida aquí, pues puedo romper otra ventana. Sí, ¿sabes a qué me acaba de recordar? Como que a ese ¿Era una teoría? La de esa... No me acuerdo del nombre. Que mi memoria es muy buena. Esta de la mariposa. El efecto mariposa, algo así. O sea, de que el aleteo de una mariposa causa una tormenta en la otra esquina del mundo. Más o menos es así, ¿no? Sí. O sea, unas ventanitas rotas terminan definiendo todas las características futuras de una calle. Pues sí, la vida de alguien, totalmente. Pero pues tiene que ver, yo siento que sí tiene que ver con todo esto social, de las teorías que dijimos también de la luna y de la influenza y todo esto. Pues porque si alguien está rodeado de personas que le dicen como, no, pues es que no existió la influenza o no llegaron a la luna y todo es parte de un plan que hizo alguien inmortal, pues entonces te lo empiezas a creer y lo asimilas como tu vida y actúas conforme a ¿Como eso. las religiones? Como las religiones, exactamente. Entonces, ¿Tú eres religiosa? no me considero religiosa. Tal vez dogmática, sí. Bueno, pero después vamos a tener otras cosas. Y pues ya eso creo que es mi última aportación. Porque ya se va corriendo. Que me tardo a 2 su minutos en programa. subir las escaleras. Y te queda 1 minuto. Eh, No vayas. Bueno. No tiene que ir a Geektopolis. Alguien No quiero ir. Pues no vayas. No es cierto. Sí No quiero. vayas, tenemos muchas cosas de qué platicar aquí. Tiene algo que se llama responsabilidades, dice. Tengo Una responsabilidad. un deber ¿Un deber con quién? conmigo Y con... Nah. y con el micrófono. Con otro micrófono. Con otro ¿Quién va a micrófono. estar ahí? A Sin ver. micos. Pues Stacy, Charlie que me choca, Rebeca. Esto va a salir, ¿eh? Sí, pero ya le dije muchas veces. Ok. Ya sabes, Charlie. Dudo Bueno, que llegues aquí. Estuvimos hablando de ciencia y eso no creo que... Estuvimos hablando de ciencia, estoy seguro que ya le dolió la cabeza a los 5 minutos, así que no creo que llegue. Ya criticamos a la religión, ya se fue desde hace 5 minutos también. Ya, si no pasaba. Ya. Pues sí. ¿Ustedes de qué? ¿Son religiosos o Yo no, ¿tú dogmáticos sí? o algo? Yo no. ¿Nada? No. ¿No fueron en algún momento de sus vidas? Sí. Sí.
¿Tú desde... ¿A ti no te educaron bajo Sí, un obviamente credo? sí. Pues sí, en mi casa sí. O sea, ¿te educaron cuál fue? ¿Cristianos de estos como que pare de sufrir o fuiste como la mayoría de los mexicanos como... No sé como qué, los no de sé qué los era en católicos? mi casa. Supongo que, o sea, eran católicos, pero pues ya está un poco deforme, entonces no sé la verdad. O sea, católicos, ¿Cómo pero Pudo nada haber más para sido- decir que somos católicos. Ajá. ¿Le rezaban Sí, al dios elefante? ¿De qué? ¿Le rezaban al dios elefante? Pues no sé, Oh. ya no sé, o sea, la verdad creo que ni mis papás Ajá. saben, entonces ¿Van a como misa? que... ¿Tus papás? No, nada. ¿Nunca? O sea, nada más era como para ¿Te ser bautizaron? aceptados ¿Hiciste la por primera por comunión y mis toda la cosa? abuelos. Me llevaron a hacer mi primera comunión, Pero es más pero como que era por deber de por la deber social escuela. nada Pero más. ya no. De hecho, de la escuela en la que iba, ¿A qué escuela ibas? en el Tepeyac. Pero horrible. Yo también, Me salí a mí también por después de presiones eso. de la escuela me hicieron la Órale. primera comunión. Sí, era muy feo. A mí también me educaron en el catolicismo, pero en un catolicismo un poco no tradicional, y después estuve en Teología de la Liberación. ¿Como ahí entre ellos se hacen ateos o qué? No, pero lo que pasa es que la Teología de la Liberación cree que el reino de Dios debe ser aquí y ahora, y lucha contra la injusticia, los ricos y todo eso. Como los... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Pero no, como los otros. No, pero es que tengo entendido que hace tiempo había una rama religiosa que creía que sí había un Dios, pero que ese Dios odiaba a los seres humanos y nuestra única aspiración era enfrentarnos con él como eran. O bueno, ese era Lo una viste en rama. un videojuego, te apuesto. No, en un cómic. En un cómic. En un cómic. manga. En un manga. Pero Luego les voy a hablar de ese manga que está bueno. ahora ya no, porque ahora ya no creo en Dios, pero por eso ya no estoy ahí. Sí. Vaya. Vaya. ¿Tú sí crees en Dios entonces o no? No, tampoco. ¿Y tú? No. En un poder, sí. O sea, algo así como creador de Vas a hacerle todo. como Einstein que dice, yo creo en Dios, creo en el Dios de Spinoza. Ay, no. El Dios de Spinoza, que estaba en todas las cosas, que era panteísta. Pues no sé, hay gente que dice que sí es necesario creer en un Dios. ¿Tú crees en...? Que si no te vuelves como... ¿Tú crees que la creación tiene...? Bueno, Te vuelves creación. nihilista, dicen. ¿Tú crees que la... Exacto. ¿Tú crees que el universo y todo tiene un fin? ¿Crees en un principio rector o creador? No, no. O sea, fin no. Ajá. Como una... ¿Cómo se dice eso? ¿Una utilidad o algo así? Ese es un fin. No, o sea, no. Creo que sí tiene un orden y como que... ¿Y ese orden para qué está dado? No, o sea, no tanto como para algo que vaya a armarse al final. O sea, no creo que haya algo así como que esté organizadito, pues, sino creo que se van generando las cosas como por fuerzas ahí centrífugas. O sea, Ajá. como que sí se van haciendo algunas como no sé cómo explicarlo, como nodos del universo, pero no siento que sea, Ujú. más bien creo que es algo que se puede fabricar conforme a cada quien. Oye, pero no Como crees... eso de los universos paralelos y eso. Ajá, el multiverso. ¿Tú crees, no creen que a veces explicar eso de las cosas son como son porque así deben ser, es porque las cosas son como son porque no son de otra manera? Sí, Pues yo creo que es nada más como que una interpretación que les damos de Claro. nuestro pequeño espacio en el universo. Decimos, mira, Como no conocemos otra cosa y no Sí, podemos sí. ver otra, pues nada más Ajá. como que empezamos a Así formar son. nuestra propia, Sí. como que empezamos a intentar explicar cómo funciona el universo desde este pedazo de tierra que está en medio del universo. Sí. Pero eso lleva desde que el humano existe. O sea, Sí, desde, de hecho, sí. o sea, de explicar el sol, ay, ¿qué es esa O cosa sea, que brilla y no pero tanto desde sabemos? que el humano existe, no sé, porque pues yo no viví cuando el humano existió, No. apenas. O sea, cuando apenas salió el Homo sapiens sapiens, o sea, Eres un Homo sapiens. Bueno, eres un soy eterna. Sapiens sapiens, ¿no? Pensé que tenías 2 millones de años. Pero, ay,
Sí, me veo así, ¿no? Ya Sería te ves muy increíble. cansada. Es la explotación en el universo. No, o sea, yo creo que sí generamos como nuestras propias, ¿cómo se dice eso? Patrones. O sea, estamos dados a generar patrones a fuerza en nuestras cabecitas y eso es lo que se tendría que estar, pues sí, o sea, si tú ya sabes que estás medio loco, pues ya te das cuenta de ciertas cosas desde tu lugar, desde tu trinchera, ¿no? Y entonces con los demás, en conjunto, todas esas cosas se van, o sea, se van como acumulando y se van haciendo, pues no sé, me gusta explicarlo así en mi cabeza, como cuando agitas algo, un bote con muchas cosas iguales, como con harina o con algo así, muchas unidades iguales, la agitas y se acomodan, ¿no? Entonces, no, o sea, no se hace para nada, pero ahí está. Y tú lo vives y es una de esas unidades chiquitas. O sea, es algo muy raro, ni siquiera creo que haya palabras para explicar. O sea, las palabras solo son como que lo que rige nuestra visión humana. Aparte, pues hace rato que estoy diciendo, nosotros decimos a los átomos, pero no se llaman átomos. Exacto. Pues sí, o sea, los átomos. Esta mesa que está no aquí, tienen pues una forma. jamás ha Ni tenido. siquiera tienen una forma, lo que le ponen de forma no existe. No llevaron lingüística, ¿verdad? Ay, cállate. No llevaron lingüística, ¿verdad? No se acuerdan de lingüística. No, en realidad. El lenguaje es inmotivado. O sea, por supuesto que no hay nada en la mesa que haga que sea una mesa, pero una vez que la nombras mesa, entonces adquiere la calidad de mesa. Pero entonces, Babosos. ¿cómo haces que eso que estamos intentando explicar? Explicas el concepto, le das un nombre. Le das inventas una palabra. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo como quiera, ¿no es cierto? ¿Cómo te Me llamas? llamo Fernanda, ajá. ¿Pero por qué te llamas ¿Por qué te llamas Fernanda? Ja? ¿Por qué te llamas Fernanda? Porque cuando naciste dijeron, esta cachorrito Ajá. humano se va a llamar Fernanda. ¿Pero había algo en tu ADN que dijera que eras Fernanda? Pues no sé, para Pues no. Te pusieron sea, Fernanda porque se le ocurrió a tus papás, porque no tenían imaginación, porque se llamaba a tu abuelita, por lo que... No, iba a decir una cosa que ya no voy a decir. Lo que sea. ¿Sí? O sea, te pusieron Fernanda. Pero una vez que te llaman Fernanda, ese nombre te representa. Y entonces, si te hubieras ido, ahorita estaríamos hablando mal de Fernanda. Ay, O ya me voy, no, que hablen a gusto. no. O podemos decir, le debo su... Me voy con Charlie. No te vayas. Voy a ir a desquitarme con Charlie. O puedo decir, le debo su novela gráfica, le debo a Fernanda su novela gráfica. En ese momento traes el nombre. Es como, por ejemplo, cuando Roberto se llamaba Mario. Ay, ahora sí me dice Roberto. Es un progreso. Sí, pero Roberto, ¿por qué se llama Roberto? Pues porque igual su mamá decidió que se iba a llamar Roberto. ¿Por qué le decidió que se iba a llamar Roberto? Porque así se llamaba un compadre de mi papá. Sí, por lo que fuera. Por un estúpido. Compadre de tu papá. Ok. Esto nos hubiera dicho, y lo voy a cortar. ¿Lo vas a cortar? Nah. Ok. Sí, o sea, por lo que fuera. Por la razón que fuera. ¿Sí? Pero una vez que se llama Roberto, ¿qué lo representa? Ahorita su mamá puede decir, ay, pinche Roberto, que no hizo tal cosa. O, ay, mi Roberto, cómo lo extraño, ¿sí? O, pinche Roberto, le voy a tirar todas sus latas que tiene aquí debajo de la cama. Porque Roberto recicla latas. No es cierto, las guarda de una manera compulsiva, pero bueno. Es verdad. Se siente muy bien guardar las cosas. Te regalo una lata. Ay, tengo algo. Sí, pero bueno, pero eso te representa, eso es la emocionante del lenguaje. ¡Wow! ¡Qué emoción! Entonces, No es cierto. Ya, está bien. Emocionate. No, todos. O sea, sí, Ignorantes. pero ¿qué tanto se ha estudiado de esa parte en cuanto a neurolingüística? A ver, piénsalo para mí. La neurolingüística es una pseudociencia, por Dios. Sí, pero tiene relación con la neurología, la lingüística.
a fuerza. Sí, pero la neurociencia, la neurolingüística es una pseudociencia. Por eso, pero existe. Es algo A que ver, yo creo. pero ¿cuál es la relación Es de lo que tiene? estábamos A ver, hablando a ver, al principio. a ver. No puedes ¿Cuál es la relación que excluirlo. tiene? No, ¿cuál es la relación que tendría? Pues eso mismo, mira, si tú te llamas Roberto, tienes ciertas, pues como ya también unos prejuicios de que tu nombre es Roberto, ¿no? Entonces, como Roberto, pues yo voy a hacer cosas de Roberto y que Roberto nada más puede hacer. Pero esas cosas de Roberto y que nada más Roberto puede hacer, ¿las tiene el nombre o las tiene la idea que la sociedad tiene de él? Es un ejemplo para... No, no, es que es un buen ejemplo. Sí, exacto, o sea, Pero, es como que sí tiene que... Ajá. Sí, pero por ejemplo, él se llama Roberto y hace cosas de Roberto. Ajá. Pero ¿las cosas se les da el nombre o se les da lo que la sociedad o su mamá y sus abuelitos, ¿qué son? Sus tíos esperan de él. Sí, exacto. O sea, sí, Sí, es pero, de la, y de la entonces, sociedad. y lo que él hace, dices, y este le hizo Roberto, aunque no haya la... Si su hermano, ¿cómo se llama tu hermano? Carlos, David. Si David empieza a llevar latas, su mamá va a decir, esto es igual que Roberto. Ajá. Pero eso no es porque haga cosas de Roberto, sino porque el nombre lo define y lo trae, lo evoca. Pero entonces tiene que ver porque eso mismo repercute en tu forma de actuar y de tu forma de procesar la información que te va llegando. Entonces, sí tiene que ver con la neurología, y la neurología es algo que no está explorado, o sea, es como muy difícil de explorar todavía, según, no sé, tampoco. Diría Spazzino que ya hay gente que sí sabe y no quiere revelarlo. Entonces, No, pero bueno, ok. es algo que diría Spazzino. Spazzino cree que yo Carlos siento- Huxley sigue vivo y que está en el cerebro de otra persona, Ajá, ese tipo de cosas. y conspirando para hacer el nuevo orden mundial. Pero eso- busca la respuesta esotérica de los problemas del sí, mundo. O sea, y eso sí está no un es poco- posible quitarlo de eso, y si no, me va a decir, ¿tienes documentación? No. Y Spazzino ya. además cree en el amor. Sí. Ah, Es un corazón que late. pero, miren. O sea, le podrías explicar todo esto y él va a decir, no, es Sí. una conspiración. Pero mira, lo que pasa es que lo que tú dices creo que sí tienes mucha razón. Lo explicas un poco Raro. pero sí tienes razón. O sea, se espera que Roberto haga cosas de Roberto. Ujú. Si hace cosas diferentes, si Roberto, por ejemplo, no sé, se fuera a tomar una cerveza, dirías, pero es que es algo que no hace Roberto. Ajá. Pero realmente es por la imagen que nosotros Social. tenemos de él, social y cultural. Entonces tiene que ver más con según otra sección de la ciencia, por así decirlo, que es sociología o es pero teoría espérame. de Sí. masas o cosas así. Sí, pero también incluso desde el punto de neurológico, como tú le quieres llamar, el que se llame Roberto y no Pedro. Cecilia. Sí, su mamá y su papá hubieran dicho que María. se llamara, queremos que se llame María Cecilia. ¿Qué hubiera pasado con él? Pues sí, o sea... O sea, como es un No nombre creo, de o sea, mujer, o sea, tampoco él creo se que- podría llamar María Cecilia si viviera en soledad o lo que cambiaría sea, no, porque estaría él siguiendo así. Ajá, exacto. Sin embargo, sí cambiaría porque todo el mundo le diría, tiene nombre de niña y no sé qué, entonces eso sí lo cambiaría, lo volvería más por ese lado traumado de sí, lo que es. ajá, conforme al Es cierto. tiempo en que vivimos, sí. Sí, claro, porque en ese sentido tú tienes mucha razón en lo que dices de la... Ay, me vinieron por No, Ya vinieron a secuestrar Ya me voy. a Fer. Sigan hablando, ya los dejé pensando en cosas feas. No, ya va a bajar el nivel. No me vayas, por favor. Estaba bueno. Ya, seguiremos en el próximo. No, no me te faltan 17 minutos. No, ya Ya se va. La vemos con odio. Se va y la vemos con odio. Bueno, ese silencio fue una mirada de odio. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Pues estábamos. Después de que nos empantanamos en esta discusión que estaba interesante, pero Estaba interesante, vienen y tiene que ir a hacer sus... fingir que es geek. Aunque además le cae más de como que periodismo científico. Pues Sí. nos quedamos en eso. Pues quiero hablar de eso, de ese programa. Bueno, ya habíamos hablado de eso, de ese problema del periodismo científico. Que en su taller que tuvimos el semestre pasado nos trajo a un profesor que se dedicó
a este más o menos nos A estuvo Manuel hablando. Lino. Manuel Lino. Deberíamos de también traerlo para que haga un podcast con nosotros. Ustedes, sí, salían unas clases. Sí, Manuel Lino es una persona muy inteligente. Además es como muy abierta a platicar y a discutir cosas, sí. Sí, se ve como que muy, muy reservado, pero cuando le das Sí, cuerda, sí. o sea, este podcast puede durar hasta 2 horas y media. Además escribe bien, escribe padre. Sí, que también... Sí, un poco cursi según tú. No escribía mal. Nos había mostrado un cuento de un sujeto que veía como que intentaba explicar todo como de una forma muy neurótica. Sí. Y al final el remate, cuando ya por fin deja de pensar en eso y se pone a tocar una guitarra, pues está muy bueno. O sea, Ese cuento es muy bueno, muy bueno. Sí, deberemos invitarlo. Vamos a invitarlo pronto o nos veremos en otro lado para grabarlo. Para grabarlo, pero sí. O cuando menos le podemos hacer una especie de entrevista. Ajá. Podemos hacer podcast con entrevistas grabadas. Sí, conseguimos esta entrevista para el podcast ahí y la ponemos. Y la insertamos. Sí, pero entonces, pues de la ciencia, el periodismo de ciencia, pero bueno, nada más un poco para retomar algo. Pero el problema del periodismo con ciencia, yo creo que el de periodismo de ciencia es lo mismo que el periodismo de música y de todo, es que como que se hacen compartimientos, ¿no? Como que las cosas no tuvieran nada que ver con nada. Como si a la gente que le gustan los videojuegos no tuviera que ver con ciencia, no tuviera que ver con sociedad. Entonces está muy aislado. Sí. Que por cierto ya vi los de Wolfenstein que me enseñaste, que me pasaste. Ah, sí, de que le gustó porque está... Bueno, es que tiene escenas muy... Me gustó mucho porque, bueno, además creo que la animación está padre y todo. A diferencia de muchos otros juegos de ese tipo, no está oscuro, sino está como iluminado. Lo malo es de que esos como que son imágenes fijas y ya lo demás del juego sí es como que medio oscuro. ¿Sí? Bueno, pero igual... Eso ya le bajó, pero esa manera no lo voy a jugar porque no soy rico como ustedes que tienen 44 plataformas. 44 plataformas y computadoras que cuestan miles de pesos. Bueno, ese no soy yo, ese es mi hermano. Pues estaba ya el anterior podcast, ya desde ese tiempo, ya desde el taller, ya lo veía con ganas como que de echar bilis contra la película que hace rato estábamos hablando de Aniquilación. Y lo mencionamos en el anterior podcast, solo que no lo había visto, pero ya lo vi. Entonces, hace rato me platicaste algo de Aniquilación. ¿Tú qué opinaste entonces? Que está... No me pareció así como que para rabiar. Es muy pretenciosa. Tiene como que eso... Como que ese hábito que ahora tienen las películas actuales de que... no, vamos a hacer estos encuadres para que se vea bonito y vamos a poner aquí una relación muy compleja que tiene su amante y todas esas mamadas. Pero más o menos, bueno, es que me recordó mucho a un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo. Y se trata de eso, de un meteorito que cae y empieza a cambiar a los árboles y esas cosas. Es muy parecido a ese cuento. Pero en sí Tienes razón. el color que cayó del cielo. Sí. Mi problema con la película es que es muy pretenciosa y como que pasan mucho tiempo perdiendo el tiempo en tonterías y hay como que ideas que están muy buenas. Por ejemplo, creo que la mejor idea que había visto en la película era lo del oso que se quedaba con la voz del... Sí. Estaba buenísima esa parte. Decía, ¿por qué en la película no es así todo? Así en vez de mostrarme de que, de que se llevaba más o menos con su esposo porque estaba porque era militar y tenía que ponerle el cuerno con el negro de su trabajo. Así como que... Sí, y como que tiene muchas historias que pretenden como dar una visión global o contextual de las cosas y que realmente te terminan, como bien dices tú, haciendo algo pretencioso, enredado y que le quita fuerza a la verdadera historia. Porque pues te presentan a las chicas y dices, a lo mejor van a ser importantes, pero no solo están como que para explicar algo. O sea, ya terminé mi labor, desaparezco, me muero. Y la de física, que solo está ahí como que para explicar cómo funciona la cosa esta, de que se duplica y luego se va y muere y desaparece y dicen, ¿y qué pasó con ella? Se fue, nada más expuso y se acabó. Sí, como que le faltó coherencia un poco. Además es de esas películas que ellos mismos se ponen trampas. O sea, te ponen en un lugar determinado con ciertas características
y como que haces, o sea, la gente lo obligas a actuar de esa forma, de una forma determinada. Es como un de esos juegos viejos, que solamente puedes ir por un pasillo o abrir una puerta y todo lo demás que haces no tiene, o sea, todo lo demás son posibilidades, en realidad posibilidades nulas. Entonces ahí, ¿por qué no llegan por, o sea, si van a buscar eso, ¿por qué no llegaron por Barco. Por barco, ¿por qué no tiraron a alguien en paracaídas o lo que sea? No, tenemos que hacer un viajito. Ahí dice, tenemos 20 satélites y no funciona nada, ¿por qué no vías? Ahí dicen, incluso desde la mitad de la película te están diciendo eso, ¿cómo es la forma más fácil de llegar al faro? Pues por la costa. Sí. ¿Por qué? Pues, Entonces, ¿por qué atravesamos la selva? ¿Por qué atravesamos la selva? Y no, o sea, sí, está un poco estúpida, pero bueno. Es que está como que en ese todo simbolista de que, ay, no, que esto tiene que decir algo y que la persona lo interprete. Eso no está mal. Hay gente que lo sabe hacer, pero esta película como que es más como que se siente como que para burlarse de la inteligencia del que la está viendo. En eso tiene razón. O sea, lo tienen que hacer de una manera porque si lo hacen de una manera extremadamente racional, pues no hay película. Pero te digo que se ponen trampas por querer según darle una explicación a todo. O sea, simplemente que diga, pues vamos a ir por ahí porque sí, ya, pues. Pero no, es que tal y tal y tal. Y termina siendo, como tú dices, simbolista de un simbolismo así medio... ¿Sabes cuál? Chafa, no Ajá, sé. ¿sabe cuál es un buen simbolismo? El de Crónicas Marcianas. Ah, sí. Ese sí juega con el simbolismo y lo hace bien. Sí. Porque incluso Crónicas Marcianas, que narra puros pueblitos como si fueran puros pueblitos de Estados Unidos, del medio oeste de Estados Unidos, y aún así tú sientes que de veras que estás en otro planeta y todo. O sea, no importa que la ciencia esté chafa, no importa, no, es que no podrían vivir en Marte, eso es lo de menos. Lo que importa es, como tú dices, la idea simbólica, la imagen que te da de estar en otro planeta, en otra situación, enfrentarte contigo mismo, que al final de cuentas es lo que debe hacer la ciencia ficción. Y yo creo que lo debe hacer cualquier literatura, o sea, decir, bueno, ¿qué pasa como tu cuento ese de la gorda, por ejemplo? No, sí, pero ese era feo. No sé, yo cuando me pongo a escribir no me pongo a... No. O sea, solo me imagino una imagen y digo, esta imagen está muy buena. Sí, pero no te pones a hacerlo en ese momento porque es una cosa que tú ya estás pensando siempre. O sea, siempre estás pensando, ¿y qué pasaría si? O sea, se concreta en una imagen. Y se concreta. Yo a veces cuando necesito escribir cualquier texto que necesite escribir, lo que sea, hay veces que parece que no estoy pensando en nada. O sea, dejo a veces un día según el tiempo que tenga, aparentemente no estoy pensando en nada, y cuando me pongo a escribirlo, como que saliera de la primera vez, aunque después lo revise y lo arregle y lo que sea, pero sale casi de la primera vez. Pero es porque en realidad sí lo estás pensando, lo estás armando en tu mente. Tu mente de forma inconsciente. Yo creo que sí, algo así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo no sé, jamás me he puesto o sea, yo solo los veo como imágenes y se acabó. No es como que, por ejemplo, Esparcino que dice que así se pone a dibujar, se pone a escribir todas sus ideas en sus cuadernos, que no se les entiende nada. Y... Bueno, yo el otro día le estaba diciendo de que yo sí soy capaz de retenerlos en la memoria. Lo malo es de que, se me va la idea, algo que me había escrito me había dicho Esparcino. O dos, la idea se puede ser mejor. O sea, la idea puede por fin encontrar algo en donde poder enlazarse y darle más fuerza. Sí, ahora yo lo que estoy haciendo es que si se me ocurre una idea, la apunto, porque a mí se me ocurre, o sea, lo que tú ves como imagen, yo a veces lo veo como una anécdota, pero generalmente como una anécdota contada, o como una imagen, pero una imagen contada. O sea, que si veo, no sé, que están aventando una botella de vidrio a un espejo y no sé qué tanto, me lo imagino y eso lo escribo y de ahí puede continuar el cuento. No sé si me explico. O sea, algo muy sencillo. Sí, pero de ahí puede salir lo que sea. Pero luego le cuentas a la gente de esas cosas y te dice, pero no tiene chiste. No, pues es que así no se hace. Es que yo leí que Stephen King hace no sé qué cosa. Bueno, esos eran nada más unos... Es que la gente luego en el medio de escribir se concentra más en la acción de escribir, o sea, en escribir en el estilo, que en lo que esté plasmando, o sea, la idea que está plasmando. Algo que... Bueno, es algo de que hace un tiempo escuché supone que es un escritor, más o menos, que hizo todo un video de YouTube, así como que es de esos ensayistas que nadie pelaba. Ajá. Y luego se empezó a hacer youtuber porque todo el mundo pela más a los youtubers que a la gente. O sea, todo el mundo pela más a los audiovisual que lo escrito. Y como que se ponía a relatar sus ensayos
pero en el video mientras caminaba, y se le había dedicado uno en contra del realismo, y decía de que el realismo en muchas veces es muy tramposa, porque como que intenta dar una imagen muy precisa del mundo, algo que no hace la fantasía y otras cosas que no intentan de forma, o sea, no intentan jugar tanto en tener una forma fiel, sino que intentan más con ideas. Sí. Y luego me acordé de eso, es que luego me pongo a leer cosas de literatura, o sea, del medio, pero es que el medio literario mexicano es más de chismes. Que, o sea, se concentra más en hablar de chismes que hablar de literatura, o sea, de que, no, ¿qué tal? Que fulanito, que Juan Villoro se peleó contra otro güey, parece TV Notas, pero de... Y que era muy malo. Y que era muy malo. Y que trataba mal a sus perritos, sí. Y en el siguiente cuento que tal personaje es una burla del otro escritor que le habló mal, que le vio feo en la última fil de Guadalajara. Pues si el cuento ese, la novela está muy famosa, que a mí me choca, porque se me hace muy mala, del miedo al miedo a los animales, que se me olvidó ahorita el autor, pero ahorita no me acuerdo. Ese es así todo, que si criticara ponía a todos, que si criticara a los de cultura y que, pues, o sea, está bien, ok, ya lo sabemos, si son criticables, pero pues no, tampoco te claves en eso. No conviertas los medios literarios en TV Notas de literarios. Exacto, estoy de acuerdo con eso. A ver, vamos a ver cómo se llama El miedo a los animales. Es que ahorita se me olvidó cómo se llama el autor, pero ahorita me acuerdo. Pero, pues sí. Creo que, bueno, yo creo que, o sea, en lo que le falta, bueno, por lo menos aquí en México, que creo que la gente debería dejar de ser tan rigurosa. Bueno, aprender a escribir bien, más o menos, ¿no? Sí, eso es importante, eso siempre ayuda. Pero, pues más o menos de que tampoco crean de que eso es lo más importante. O sea, de que creo que con escribir bien, pero si tienes una idea muy concreta, a lo mejor la idea es lo suficientemente fuerte como para sostener. Y si te acuerdas, con muchos de los compañeros de los talleres, no tenían tan malas ideas, podían ser cursis o lo que sea, pero la idea, Enrique Serna se llama, el del miedo a los animales, las ideas podían ser cursis o lo que fuera, pero no eran malas, pero el problema está precisamente en eso, que no se ocupaban por aprender a escribir bien, y se molestaban luego porque les decías, no, es que esto así no, tal cosa, y te acuerdas que... Yo no sé, yo tenía más, o sea, a mí muchos no me gustaban porque eran muy largos y era como que redundantes. Farragosos, sí. Y había otros que eran como que caminar en la calle, pero era caminar en la calle de la forma más aburrida posible, así, sí. Pero bien escrito, así está bien escrito. Bueno. Está como que escrito con buen gusto, pero la imagen es muy aburrida y no me dice nada. Pasa es que sí, o sea, tienes que aprender a escribir bien y también tienes que tener algo que decir. Y ubicar más o menos tus ideas. Sí, porque puedes escribir muy bien, puedes saber redactar muy bien y no tener nada que decir. O sea, un día sin hacer nada, picándome los ojos. Pero a mucha gente ahora le gusta eso. Bukowski es eso, ese güey. ¿Quién? Este Charles Bukowski Bukowski no me es bien famoso y solo se dedica a hablar de que está con mujeres y que bebe. Todas sus novelas, bueno, por lo menos mujeres, son 300 páginas de eso. Yo, con todo respeto a los que les gusta Bukowski, se me hace insoportable. Es que es muy aburrido. Escribe más o menos bien, yo pienso que, o por lo menos a quien lo tradujo, sí, con buen gusto, pero quitando eso, el güey es muy aburrido. No tiene nada. Solo habla de que se emborracha, sí, duerme con mujeres y sí, ya hay 300 páginas de eso. Pues creo que a lo mejor con un relatito de 20 páginas, de 10 páginas, ya lo hubiera resumido bien. Pero fíjate, lo que dices es que en mucha literatura, yo creo que se convierte es un incendio. Mucha literatura como que vive de la fama, como Bukowski, y ahora que ya nos van a odiar tus amigos, o como ¿cómo se llama que es así famosísimo ahora entre los literatura latinoamericana de los millennials, el de los detectives salvajes? Roberto Bolaño. ¿Te gusta Bolaño? Ni lo he leído. Me han dicho de que no, que lea ¿cómo se llamaba? O sea, me había dado curiosidad porque todo el mundo, lee los detectives salvajes o lee 2666. Sí. Pero me dijeron, no, empieza con un libro de sus primeros. Es que hay gente que dibuja diagramas con sus novelas. Sí. Dice que no hay una novela, no me acuerdo cuál era,
que con ese tenías que empezar con Bolaño, pero jamás me ha llamado la atención. A mí Bolaño no me gusta porque, por ejemplo, Los Detectives Salvajes. Es una primera novela la primera parte está bastante bien escrita. Y la segunda parte es como, qué hueva ya me dio. O sea, que ahora voy a poner mis notas y que el lector, que es mi groupie, ya me complete el trabajo de escribir la novela y diga que soy muy bueno. Y en la 2000 no sé cuánto también pasa lo mismo. Entonces, pero te digo, yo creo que muchas veces, Salinger, ¿lo leíste? El del Centeno, Guardián del Centeno. Hace un chingo, pero no. Ese también a mí, de verdad, yo no sé por qué la gente la tiene como novela de culto. Solo porque mataron a Lennon por ella. Dicen que mataron a Lennon por ella. Creo que solo por eso es famosa. Pero no, ya no, porque en Estados Unidos es una novela de culto y aquí en México entre muchos también. Pero pues, ¿qué son las ideas de un chamaco rico berrinchudo que lo corren de la escuela y que no se halla en ningún lugar? Pues mira, para eso mejor lee La tumba de José Agustín, que está cuando menos mucho más interesante y mucho mejor escrita. Con todo lo que, o sea, aunque me odien los hipsters. Los hipsters. Y los profesores de literatura. ¿Cómo me cagan los profesores de literatura? Es muy divertido hablar con alguien que le gusta la literatura fuera de esos círculos. Porque luego es como que ahorita tenemos literatura y tenemos un profesorcillo. Sí, ya sé quién. Como que intenta caerle bien a todo el mundo. Y creo que las mejores clases que he tenido con él es donde todos nos ponemos a hablar y el güey no dice nada. Hasta el güey hasta tiene ojos de que está aprendiendo algo. O sea, de que en internet, por ejemplo, hay un cómic independiente y le digo que qué pasa. Y aparte se oye bien, incluso está bueno. Pero así que luego leo críticas y no, que lo comparan con el Ulises de Joyce y el sujeto le brillan los ojos. Sí. ¿Usted ha leído el Ulises de Joyce? No. Dicen que mucha gente dice que está muy bueno. Pero también mucha gente dice que solo lo puedes leer en el idioma original. Hay una gente que dice que hay que leerlo 10 veces para entenderlo. Sí, para perder el tiempo en un libro así, mejor me leo otros. Mejor prefiero... No, de Joyce yo leí El retrato del artista adolescente, que me gustó mucho, y Dublineses. No, a mí me contaron de él porque me puse a leer Los Periodistas y me choca cómo está escrito. Está bueno Los Periodistas, pero me choca cómo está escrito. A mí me gustan mucho Los Periodistas. Mucho. O sea, incluso cómo está escrito. Sí. A mí me gusta mucho de lo que habla. O sea, del panorama de todo lo que pasó, pero me choca cómo está escrito. No, a mí me gusta mucho cómo está escrito. A mí me choca y me dicen de que ese más o menos me dijeron, no, este es como que más un pedo de experimental que le hicieron como que inspirado en Joyce. No es cierto. ¿No? No. Los Periodistas está dentro de la corriente del nuevo periodismo, de Tom Wolfe y de... no, yo hablaba el modo en que está escrito. O sea, de párrafos largos, inmensos, insoportables. El modo el que está escrito y todo es... Los párrafos inmensos y que los diálogos solo sean diferenciados por un acento. Por un acento, una coma. Una coma. Así como que sí, luego me estresaba, estaba que está buena la novela, pero no quiero seguir leyéndola así. ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó, leñero? ¿Qué caso mataron un guión mató a tu hija o qué? ¿No puedes poner diferenciales en guiones? Eso sí Pero no. Eso sí también otra novela que no leíste tú de Los Periodistas? La que acaba de salir, una nueva. No, esa no la he visto. Y creo que otra novela que está más o menos escrita en ese estilo, pero que ni me gustó cómo está escrito, ni me gustó la novela en sí, la historia, era la de Balas de Plata. Y a mí también me gustó. Esa me choca. A la mitad de la novela dije, va a terminar de ese modo, así como que nada más por cota y terminó así, que era la novia. Que era la novia. Es Tomás Eloy Martínez, ¿verdad? Ajá. A mí sí me gustó. A mí no me gustó. Sí, tenemos gustos diferentes. Tenemos gustos de viejitos en la literatura. Yo tengo gustos de los de la era de oro de la ciencia ficción. Y de Madame Bovary. Madame Bovary. No, lo intenté leer y me aburrí y lo vendí. ¿No sé? Sí, a mí me gusta Lovecraft. Así de que me gusta un chingo Lovecraft, Kafka. A mí Lovecraft no me gusta. Lovecraft me gusta un chingo Kafka. Kafka cuando era adolescente. ¿Esta? Esa. Y Philip K. Dick. Espera, no. Ahorita me voy a ir, ahorita se va a acabar el podcast y me voy a acordar de un chingo de escritores. Sí, nos quedan 50 segundos. ¿Quiere 10 minutos más? No. ¿No? ¿Tiene algo que hacer? Sí.
Ah, pues bueno, ya nos vamos despidiendo. Ya me empieza mi lista para la próxima. Desafortunadamente. Estuvo muy divertida. Ahora sí, o sea, estuvo muy fresca con esta, que viniera esta Fernandita. Espero que la próxima vez, otra vez esté con nosotros. O incluso a ver si podemos hacerlo otro día o en otra. Porque ahorita es muy rudimentario, ahorita estamos en un salón. Pero Sí. prefiero hacerlo así que no hacer nada. Claro. Y para que pueda venir Fernanda y nos quedan 20 segundos. Invita a la gente a que te oiga. Ay, por favor, sigan. Por favor, sigan oyendo La Mosca se ha posado y visiten el blog que tengo, porque ahí es donde lo publico. Please. Por favor. Compartan. Please. Dale like. Please. Compartan que el último solo llegó a 30 personas máximo. Bueno, con algo se empieza. Y yo no lo compartí, se me fue.